Cuando se construyó el Coliseo romano, una estructura tan grande y majestuosa, quizás no se creó con el objetivo de que perdurase durante tantísimo tiempo. Sin embargo, la clave para esto último parece estar en su diseño y clave en los materiales empleados. Pero es que, además, fue la obra que sentó las bases de la arquitectura y construcción modernas. Por entonces Roma crecía a un ritmo frenético y se despertó la necesidad de construir de manera duradera y eficiente. De esa necesidad nació la solución. A través de ciencia, arte y pragmatismo, los romanos inventaron un material que no solo era resistente en el momento, sino que resistía el paso de los siglos. Hablamos del opus cementitium, o cemento. Os contamos mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Explora como nunca antes la historia del Coliseo de Roma y su conexión con el auge y caída del imperio. Un especial de National Geographic que revela los secretos de uno de los monumentos más icónicos del mundo, ya disponible en el canal National Geographic. Opus cementitium, conocido habitualmente como hormigón romano, es quizás una de las invenciones más sorprendentes y eficaces de la antigua Roma. Su diseño y posterior uso fue clave para la construcción de las estructuras más imponentes de la historia del Imperio Romano. Para entender su relevancia, lo primero que debemos comprender es que gracias a él todavía muchas infraestructuras romanas siguen hoy en pie. La ingeniería de la época supo sobreponerse a las limitaciones de la construcción tradicional de piedra y ladrillo, cambiando la arquitectura de la época. Los romanos comenzaron a usar y expandir su uso tan pronto como en el siglo II a.C. El opus cementitium era un material de lo más versátil. Su capacidad de endurecerse al contacto con el agua era perfecto para la construcción de puertos e infraestructuras marítimas. Vamos con la receta. Los romanos mezclaban ceniza volcánica, llamada puzolana, cal viva y agua para crear su hormigón. La puzolana, proveniente de regiones como Pozzuoli, en Italia, reaccionaba con la cal para formar un material extremadamente estable y resistente al agua, que era capaz de soportar condiciones ambientales adversas, hasta terremotos y hasta el impacto de las olas en estructuras costeras. Y también lo suficientemente maleable como para no usar moldes rígidos, permitiendo a los ingenieros romanos experimentar con nuevas formas y diseños. Sin duda, el Coliseo de Roma es el máximo exponente en aprovechamiento del opus cementitium. Su construcción se inició durante el gobierno del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, y fue completado por el emperador Tito, una década después, en el año 80 después de Cristo. Para su construcción, primero se creó una base sólida, capaz de soportar una estructura colosal. Hablamos de 3 niveles hechos con piedras y detalles decorativos en mármoles sobre un complejo sistema de cámaras subterráneas y un espacio con capacidad para acoger y soportar el impacto de entre 40 y 70.000 espectadores. Casi nada. Pero lo más sorprendente es que aunque al construirlo buscaran su estabilidad, quizás sus constructores jamás imaginaron que aquel colosal edificio iba a perdurar casi intacto siglos y siglos y siglos. Del mismo modo, el opus cementitium permitió crear superficies más grandes y continuas. Un ejemplo claro fue la cúpula del Panteón de Roma, construida en el año 125 y cuya superficie es de 43.3 metros de diámetro. El Panteón se construyó bajo el gobierno del emperador Adriano y fue una creación pionera en la combinación de opus cementitium y técnicas avanzadas de diseño. De hecho, es la mayor pieza de hormigón armado en el mundo y de la historia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el material romano y el hormigón que hoy todos conocemos? Bueno, el de hoy emplea acero para reforzar su estructura. En cambio, el opus cementitium tiene un superpoder, la autorreparación. Recientes estudios han descubierto que los romanos no solo usaban cal apagada, hidratada, sino también incorporaban cal viva, el óxido de calcio, y la mezclaban a altas temperaturas. Este proceso, que se conoce como mezcla caliente, provocaba la formación de pequeñas imperfecciones, fragmentos blancos de cal que, cuando se forman pequeñas grietas, el agua que penetra en el material reacciona con estos clastos, disolviendo el calcio que luego recristaliza como carbonato cálcico. Total, que esto rellena y sella las fisuras antes de que éstas se propaguen. Como hemos explicado, otra de sus grandes ventajas es la capacidad para resistir la humedad, incluso en condiciones extremas. Por eso su uso se expandió en la construcción de acueductos y puertos. Uno de los más importantes, el puerto de César, ubicado en la actual Israel y construido entre los años 22 y 15 a.C. De hecho, algunas investigaciones modernas revelan que el efecto de agua marina sobre el hormigón romano creaba un mineral llamado
tobemorita aluminosa que ayudaba a reforzar y prevenir la creación de grieta. Como consecuencia directa, ese proceso de autorreparación ha permitido que las estructuras como el Coliseo o el Panteón sobrevivan en excelentes condiciones más de 2000 años después. De hecho, estos últimos descubrimientos están inspirando a una nueva generación de hormigón de materiales sostenibles y duraderos hoy. El objetivo es replicar la resistencia y capacidad de autorreparación de las antiguas mezclas romanas. En cualquier caso, el legado del Opus Cementitium es innegable. Las técnicas arquitectónicas y de construcción desarrolladas por los romanos han ayudado a preservar monumentos históricos, ofreciéndonos un viaje privilegiado hasta nuestro pasado. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Explora como nunca antes la historia del Coliseo de Roma y su conexión con el auge y caída del imperio. Ya disponible en el canal National Geographic. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.